iniciaba mi participación ahorita en esta sesión comentando de que yo he descubierto, ya hace un tiempo tengo la inquietud por las humanidades, la filosofía en general, a raíz de una maestría que se tomó ahí en el PAD, que yo tuve la oportunidad de seguir, también me hizo profundizar un poco en varios conceptos y cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que yo vengo del mundo de la tecnología, soy ingeniero de sistemas, he trabajado en tecnología toda mi vida, eh, no es nada incompatible la filosofía con las carreras, y una carrera de tecnología tampoco, ¿no? Te ayuda a ordenar tu mente. Pienso que la filosofía era la madre de las ciencias, y finalmente lo que te hace es ordenar tus ideas, parar un poco en este mundo que tenemos así alborotado y pensar, ¿no? Pensar, o sea, creo que el mundo nos lleva al efectivismo, a concretar cosas, a hacer cosas todo el tiempo, y una de las cosas que descubro que el pensar y la filosofía hace es buscar la verdad, ¿no? Y la relación entre los entes, o sea, entre las cosas que son, o sea, las personas, la relación con las cosas. Y yo considero que a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo, sobre todo a manejar grupos, ¿no? Eso es. Diego, ¿quieres decir algo para que quede inmortalizado en YouTube? ¿O Gonzalo? Sí, yo solamente quería hacerle un comentario que en el caso de la filosofía, como la entiendo, que nos ayuda a comprender las diferentes realidades y las diferentes profesiones o actividades que uno hace, ayuda a posicionarse mejor. Y bueno, como dicen varios autores, en la medida que uno entiende lo que es una persona, entiende lo que es una organización o una... se conduce su actividad y sus acciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que la filosofía ayuda mucho. Vamos a ver si Milagros está en multitarea o puede decir algo. Hola Manolo, estoy acá con mi hija corrigiendo las tareas, pero puedo hablar, puedo hablar. Bueno, me está ahorita haciendo el término excluido de la... Esa es la tarea del día de hoy. Bueno, para mí los coloquios ya se ha hecho de hace varios años parte de la rutina, digamos. A mí me ordena el cerebro, Manolo. O sea, voy eso a es lo que hace. cerrar la ventana, pero sigue hablando, te escucho. A mí me enfoca, me ordena el cerebro, me lo desfragmenta casi, y me fuerza a pensar de otra manera, ¿no? Y hasta podría decir que me da calma. Al forzarme a pensar de otra manera y salir de lo que uno suele hacer desde el punto de vista, porque yo en mi caso soy ingeniero, me completa también el contexto, ¿no? Para mí son temas totalmente nuevos que yo jamás he visto, más allá de la filosofía de quinto año media, creo, ¿no? Entonces para mí es súper interesante y me ordena las ideas, lo pone cada cosa en su lugar, ¿no? Y a mí me ayuda un montón, por lo cual estoy muy agradecida. De veras que sí. Muy bien. ¿Y alguien más quiere añadir algo? Mientras hacemos un minuto más o así para comenzar, para seguir con el texto este de Manuel Carreira. Bueno, pues... Hay que, un comentario final, para mi caso, hay que hacer un esfuerzo los que somos ingenieros para hacer una filosofía de que pueda regir el ingeniería para que no vuelvan a suceder situaciones como las de Odebrecht, ¿no? Donde la gente critica a los funcionarios, pero no se percatan que son los ingenieros los que hemos aprobado y autorizado todos los documentos que finalmente han sido mal llevados, ¿no? Bueno, voy a ver si podemos continuar con el texto. Habíamos visto el otro día, está subido el coloquio anterior a YouTube y a Facebook, sobre el futuro del universo y el futuro del hombre. Luego más nos interesa
el futuro nuestro que del universo. Y vamos a continuar hoy con el texto que estamos viendo, que a ver si logro proyectarlo. Sí, ahora sí, me he quedado sin batería. Entonces, esto forma parte del libro, este es el capítulo 2 del libro Ciencia y Fe, Relaciones de Complementariedad, algunas cuestiones cosmológicas, de Manuel Carreira, es sacerdote jesuita y astrofísico, ya fallecido no hace mucho. Entonces continuamos con, como solemos hacer, leyendo y conversando y comentando. Yo comento lo que se me ocurre y ustedes también, y preguntar lo que gusten, ¿no? Según la teología, la muerte debe dar paso a un nuevo modo de vida en que ya no hay muerte ni necesidad de renuevo de generaciones sucesivas. El ser humano está llamado a ser, en cuanto a su existencia y actividad, como los ángeles del cielo, independiente de las limitaciones de la materia, libre del marco espaciotemporal en que se desarrolla la actividad física. Esto afectará a la totalidad de la persona humana, dando valor permanente a todas nuestras acciones terrenas y dando también sentido a la existencia de la raza humana y del universo en su conjunto, librando aún a la materia de la futilidad de la corrupción. Aquí, la futilidad de la corrupción a la carta a los romanos. En la resurrección de Cristo se encuentra el paradigma de este nuevo modo de vida, ¿no? Bueno, este libro, si lo hemos elegido y lo estamos comentando, es porque permite ver la complementariedad entre ciencia y fe, entre teología católica y ciencia, especialmente la física, ¿no? Como también he mencionado, a mí me gustaría que tuviera más presencia también, que la tiene, la filosofía, pero bueno, este párrafo es principalmente, como se puede observar, teológico, de teología cristiana católica, ¿no? Entonces, la muerte debe dar un paso a un nuevo modo de vida en que ya no hay muerte ni necesidad de renuevo de generaciones sucesivas. Esto es una tesis que está proporcionada por la revelación que Dios nos ha hecho, ¿no? El ser humano está llamado a ser, en cuanto a su existencia y actividad, como los ángeles en el cielo. Vimos que la filosofía pues, puede decir algo sobre lo que pasa con el ser humano cuando muere, pero poco. La revelación cristiana y el estudio de ella, el estudio científico de la revelación cristiana, que es lo que se entiende por teología sobrenatural, o teología católica, o bueno, católica en el caso del autor, distinta de la teología filosófica, se suele llamar teología natural, que es una parte de la filosofía, ¿no? Está llamado a ser como los ángeles del cielo. Esto lo conocemos principalmente por revelación. Independiente de las limitaciones de la materia, libre del marco espaciotemporal en que se desarrolla la actividad física, ¿no? Esto afectará a la totalidad de la persona humana, dando valor permanente a todas nuestras acciones terrenas. Este es un concepto, bueno, todos estos conceptos yo creo que son muy relevantes, ¿no? Pero esto que dice dando valor permanente a todas nuestras acciones terrenas, me acuerdo siempre de la película Gladiador, en la que creo que uno de los lemas en algunos carteles publicitarios de la película dice la frase: nuestras acciones tienen eco en la eternidad, ¿no? Coincide con esto, dando valor permanente a todas nuestras acciones terrenas. O sea, lo que hacemos en esta vida no es irrelevante, para bien o para mal. Dando también sentido a la existencia de la raza humana y del universo en su conjunto. Ya veíamos en párrafos anteriores pues que el futuro que muestra la astrofísica acerca del universo es de una gran expansión, por tanto de disminución de la densidad, de la temperatura y por tanto una especie de negrura. Las estrellas se extinguirán porque son fundamentalmente depósitos de combustible que se está consumiendo. Entonces dices, ha habido un universo, digamos, que empieza a expandirse, que se expande, que en un momento dado parece
la vida humana en un planeta, pero eso está llamado a desaparecer. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene eso? Dentro del contexto apartado por la religión cristiana tiene mucho sentido. Tanto la raza humana como el universo en su conjunto, porque ha permitido que existan seres corpóreos, ¿no? Librando aún a la materia de la futilidad de la corrección. En la resurrección de Cristo se encuentra el paradigma de este nuevo modo de vida, ¿no? Sabemos que la resurrección de Cristo es un tema crucial, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Y es promesa de nuestra resurrección. Es uno de los dogmas que propone la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una religión que propone dogmas, pero no es una religión dogmática. Propone dogmas porque propone una serie de tesis verdaderas, no son falsas, ¿no? Para aceptarlas. O sea, aceptarlo. Los dogmas no es comulgar con ruedas de molino, no es tragarse cosas no meten por un budo. El dogmatismo no es compatible con una buena práctica cristiana, ¿no? Al menos católica. El dogmatismo es una patología de la fe, ¿no? Es decir, esto es así porque sí, si te lo tragas, quieras o no. El acto de fe católica es racional. Tiene que la razón dar el visto bueno. Ok, eso es creíble. Bueno, no voy a extender más en esto, que también lo hemos tratado en algún coloquio anterior, ¿no? La predicción más insistente de Cristo en su catequesis de los apóstoles es la de su muerte y resurrección. Y ninguna de sus obras maravillosas chocó tanto con la incredulidad de sus discípulos como su vida tras la sepultura. Claro, era comprensible. Era comprensible, ¿no? Ni siquiera sus enemigos intentaron negar con prueba alguna el hecho del sepulcro vacío, ni pudieron hacer más que proferir amenazas para acallar el testimonio de los apóstoles, que se presentaban primariamente como testigos de la resurrección. No es necesario aquí dar detalles de los textos en que se afirma esta convicción de los apóstoles y de la comunidad cristiana primitiva. Ningún exégeta objetivo puede ponerlo en duda. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y nosotros somos los más miserables de los hombres, ¿no? Porque la esperanza que ofrece el cristianismo está basada en que Jesucristo es Dios, Jesucristo resucitó, y nosotros también resucitaremos, ¿no? Bueno, al margen de eso, vivir como propone el cristianismo permite llevar una muy buena vida y ser muy feliz. Eh, eh, entonces, el cardenal Ratzinger dice, bueno, a veces hay gente que dice, bueno, hay que vivir como si Dios no existiera, ¿no? Bueno, eso es una alternativa. Luego puede que resulte que existe o que no. Pero también otra alternativa es vivir como si Dios existiera. Y si resulta que no existe, vivir como si Dios existiera es una magnífica forma de vivir. Probablemente es mejor vivir como si Dios existiera que como si Dios no existiera. No tiene sentido la palabra misma resurrección si no se aplica a lo que ha muerto. Y es el cuerpo material el que ha sufrido esa situación destructiva de su actividad vital. Jesucristo murió realmente, ¿no? Especialmente en el contexto de la cultura hebrea, tan apegada a lo terreno y a lo tangible, no puede concebirse que una existencia fantasmal se considere suficiente resarcimiento de la muerte más atroz. Por eso se hace necesaria la comprobación casi grosera de que Cristo vive. Ningún otro argumento es suficiente para Santo Tomás, ¿no? La centralidad de la resurrección se afirma como el resultado de la experiencia directa de esos apóstoles, que comieron y bebieron con el Señor después de su muerte en la cruz, y que por esa experiencia se transformaron de cobardes incrédulos en testigos sinceros y valientes hasta la muerte, ¿no? A la situación de los... No, yo no advierto para si alguien ve esto, yo no soy teólogo, no. Yo soy un aprendiz de filosofía
un amateur de la filosofía. Entonces, el padre Carreira sí es teólogo y es astrofísico, tampoco soy físico, ¿no? Pero la situación de los discípulos tras la muerte de Jesucristo era desoladora, ¿no? Y la resurrección para ellos también debió ser tremendamente sorprendente, ¿no? Lo dijeron a Tomás y Tomás dice, si no lo veo no lo creo, ¿no? Si no meto los dedos en su costado abierto, no me lo creo, no voy a creer eso, están ustedes locos, han bebido. Pero bueno, él terminó aceptándolo cuando lo tocó a Jesucristo. Eso dice la comprobación casi grosera de que Cristo vive, porque en el caso de Tomás lo tocó, claro, es que es un cuerpo. O sea, Jesucristo resucitó con su cuerpo y un cuerpo material, ¿no? Bueno, y lo vieron con sus ojos cientos de personas en diversas ocasiones, ¿no? ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues porque lo han dicho. ¿Y quién lo ha dicho? Pues testigos directos. ¿Y son dignos de creer esos testigos? Pues sí. No hay explicación posible del cristianismo en ninguna otra hipótesis. Así nació el cristianismo. Jesucristo murió y resucitó y estuvo un tiempo con sus discípulos y se fue a los cielos con su cuerpo, ¿no? Y esto, bueno, este próximo domingo se celebra la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que supuso un punto de inflexión en los discípulos, ¿no? O sea, de gente que estaba asustada, que eran cobardes, que eran incrédulos, que pues se convierte en unas personas, 12, que cambiaron la historia de Occidente, ¿no? No hay explicación posible del cristianismo en ninguna otra hipótesis, ni puede reducirse a ningún tipo de vivencia subjetiva, individual o comunitaria, lo que se atestigua como hecho real, histórico, objetivo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, esto es una leyenda, esto es un invento. Bueno, pues usted tendría que dar pruebas de cómo es posible que se haya generado una leyenda, un invento, una fantasía de tal calibre, ¿no? Además, en un contexto en que había mucha gente interesada en desmontar el asunto, ¿no? Entonces, hemos leído, ¿no? Ni siquiera sus enemigos intentaron negar con prueba alguna el hecho del sepulcro vacío, ¿no? Ni pudieron hacer más que proferir amenazas para callar el testimonio de los apóstoles. Si hubieran tenido pruebas de que eso era una superchería, pues lo habrían hecho, se habría caído muy fácil, ¿no? Tal historicidad es explícitamente subrayada en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, contra toda interpretación simbólica o cuasi mitológica tan difundida entre intérpretes protestantes modernos. No se justifica el hablar de un hecho metahistórico, o sea, como si la resurrección de Jesucristo hubiera sido para rebajar su objetividad. La constatación de la muerte de Cristo y de su vida subsiguiente es estrictamente una prueba de su resurrección, aunque el momento mismo en que acaeció no tuviese testigos presenciales. Bueno, no se sabe de nadie que estuviera presente en el momento de la resurrección. Pero sí hay testigos de que resucitó, hay testigos de que estaba muerto y de que después pues, estaba vivo, ¿no? Por tanto, como nadie pone en duda la historicidad del nacimiento de una persona viva, aunque no haya testigos presenciales del hecho inicial, del nacimiento o de la concepción, ¿no? Las características de Cristo resucitado pueden resumirse en dos palabras. Es Él mismo transformado. Es la misma persona, pero al mostrarse a sus discípulos subraya la identidad, especialmente corporal. No es un fantasma, sino que tiene carne y huesos. Es el mismo cuerpo, señalado por las huellas de los clavos y la lanza. O sea, conservaba las cicatrices. Tiene la capacidad de comer y lo hace ante ellos, con gestos propios que llevan a su reconocimiento en Emaús
Y es la misma persona que recuerda lo que les ha dicho, que les conoce como amigos, que se dirige por su nombre a cada uno de ellos. La fuerza de convicción es total y la maravilla de su nueva vida llega hasta la confesión de divinidad más explícita en el caso de Santo Tomás. Pero siendo el mismo maestro de su previa experiencia de 3 años, es también un nuevo Señor que muestra sin alardes su total dominio sobre la realidad material, incluido su propio cuerpo. Las paredes del cenáculo no son barreras para su entrar o salir, ni se le puede ver o encontrar sino cuando y como él quiere. Puede ser desconocido aún para sus íntimos, como si su cuerpo fuese totalmente plástico bajo el control de su espíritu. Y cuando finalmente, tras 40 días de asombro, el Señor se despide de ellos en la ascensión, ven cómo se eleva al cielo de manera espontánea, sin que peso o fuerza alguna pueda impedir su vuelo. Bueno, esto es lo que cuentan los evangelios, ¿no? Esto es lo que cuentan, ¿no? La gente dice, bueno, eso es inventado. Bueno, pues explique usted cómo se da esa invención y cómo esa invención tiene tanto éxito. La teología de siglos, en su esfuerzo para expresar realidades tan nuevas, da nombres a este proceder inusitado de la materia. El cuerpo de Cristo goza de sutileza, agilidad, incorruptibilidad, inmortalidad. Con la concisión de San Pablo, es un cuerpo espiritual, libre de las limitaciones físicas propias de la materia ordinaria, pero todavía cuerpo. Y esta palabra no tiene sentido alguno sino como estructura material básicamente compuesta de las partículas y energías que describe la física. Cualquier otra interpretación inmaterial es arbitraria y contradictoria, o sea, no es un fantasma, no es una aparición. Consecuentemente se plantea un desafío a nuestro entendimiento. ¿Es lo que afirmamos compatible con la idea de materia de la física moderna? No. Algún incrédulo podría leer toda la anterior y dice, bueno, aquí cuento más bonito, ¿no? Vaya ingenio el que se ha inventado todo eso, pero eso es imposible, ¿no? El modo en que la experiencia macroscópica vulgar nos presenta la materia, la que tocamos, la que vemos con nuestros sentidos, lleva a afirmar como sus características inevitables la extensión, la masa, la impenetrabilidad. Un caballo no puede atravesar una pared, ¿no? Y localización necesaria y única. Uno no puede estar en 2 sitios a la vez, ¿no? Y tiene que estar en un lugar. Un cuerpo no puede estar en ningún lugar. A estas propiedades pasivas se unen otras de carácter activo, razón suficiente de las interacciones que aceptamos en los órdenes físico y biológico. Es fácil ver estos procederes como el resultado de energías que se conciben como menos materiales y de carácter accidental. Finalmente se supone que partículas y energías se distinguen con claridad entre sí y del marco espaciotemporal en que la materia actúa, sin que su actividad influya sobre el espacio o tiempo, ni sea afectada por ellos. Así se concibe el mundo físico dentro del paradigma newtoniano. O sea, más o menos una síntesis de cómo, a partir de la física de Newton, pues se concibe la materia. ¿Qué tal, Guillermo? Veo que estás por aquí también. A partir del siglo XIX se establece la multiplicidad de 92 elementos químicamente irreductibles que forman el sistema periódico. Y con los datos de la desintegración radiactiva y los experimentos de Rutherford, muy pronto se llegó a la conclusión de que todos esos elementos están formados tan solo por 3 partículas, protón y neutrón en el núcleo, nucleones y electrones en la periferia del átomo. Hay 2 nuevas fuerzas nucleares, fuerte y débil. La primera explica la cohesión de los protones y neutrones a pesar de la repulsión eléctrica de aquellos, mientras la fuerza débil da razón de las transformaciones de partículas observadas en la radioactividad. Para explicar la estabilidad del átomo se requiere afirmar, contra las leyes del electromagnetismo, que un electrón acelerado en órbita no emite energía,
De lo contrario, se precipitaría sobre el núcleo casi de forma instantánea. El estudio del espectro de luz emitido por cada átomo exige aceptar que los electrones solo pueden existir en órbitas a distancias precisas del núcleo, perdiendo energía o absorbiéndola solo en cambios de órbita. Para dar razón de este modo de proceder discontinuo, es preciso incluir en la imagen del electrón un aspecto nuevo, una onda cuya interferencia selecciona las órbitas permitidas. Las partículas elementales dejan de ser pequeños perdigones con radio medible y localización precisa. Parece que se convierten en algo irreal y que la misma noción de materia se desdibuja. O sea, no son pelotitas, ¿no? Otras muchas partículas de existencia efímera y propiedades extrañas empezaron a proliferar en choques violentos. Algunas, hipotéticas al principio, dotadas de nuevas cargas de índole desconocida, color y sabor, terminaron por ser consideradas reales, pero sin posibilidad de existencia independiente, los quarks. Todas las partículas son convertibles en pura energía y pueden sintetizarse de la bruta energía de un choque. No hay distinción clara entre lo que consideramos más básico, la partícula, y algo que parecía accidental a ella, la energía. Pero la energía no puede localizarse exactamente, ni es impenetrable, ni está individualizada, ni forma estructuras estables, o sea, las características que en el plano macroscópico atribuimos a lo material, ¿no? Ya no pueden afirmarse tales características como esencialmente necesarias tampoco para las partículas que de ellas se sintetizan. O sea, se ha producido un cambio en la visión de la materia con respecto a la visión que surge de la física newtoniana. La teoría general de la relatividad establece una interacción entre la masa y el espacio vacío. El vacío físico es una realidad material, no es la nada de la que hablan los filósofos. Ontológicamente es ser, el vacío es algo. El vacío físico es una realidad material con propiedades electromagnéticas y geométricas medibles. Incluso en la ausencia total de partículas y energía perceptible, ese espacio es algo real, afectado por una curvatura que la masa causa y que roba energía a un astro que se mueve en órbita sin rozamiento alguno, producción de ondas gravitatorias. El comportamiento de las partículas, incluso de átomos enteros, sugiere su presencia simultáneamente en varios entornos. Acuérdense que antes habíamos dicho, claro, un cuerpo puede estar, hay localización precisa y única, creo que se decía, ¿no? Pero impenetrabilidad y localización necesaria y única. Pero el comportamiento de las partículas, incluso de átomos enteros, sugiere su presencia simultáneamente en varios entornos, pues la trayectoria que siguen se ve influida por rendijas u obstáculos muy distantes en comparación con su tamaño, difracción e interferencia de electrones, neutrones, etc. El efecto túnel, de gran importancia en la electrónica actual, se expresa afirmando el paso de un lugar a otro sin pasar por el medio. O sea, es bastante contraintuitivo esto, ¿no? La individualidad de las partículas se pierde también, hasta el extremo que el insistir en ella imposibilita el cálculo correcto de resultados experimentales. Incluso la idea de impenetrabilidad deja de ser aplicable, aún en escalas macroscópicas, cuando estrellas enteras pueden desaparecer en el pequeño volumen de un agujero negro. Verdadero pozo sin fondo capaz de aceptar masas sin límite alguno. Y en esa situación se describe a la materia como fuera del espacio y del tiempo accesible a nuestros experimentos, ¿no? No podemos saber qué ocurre en el interior de un agujero negro. Entonces, aquí viene un texto que sintetiza un poco. Ya no es lógico negar que sea materia real el cuerpo de Cristo resucitado porque aparece dentro de un recinto cerrado, o porque parece ir de un sitio a otro en forma invisible, ni porque se sustraiga a comprobaciones experimentales a nuestro arbitrio. Todas esas exigencias de sentido común
se basan en una concepción primitiva de la física. Entonces, decir que la ciencia permite demostrar que lo que dicen los evangelios acerca de Cristo resucitado es una tontería, pues esa tesis se desbarata por la concepción nueva de la física. Nuevas teorías de unificación de fuerzas proponen espacios multidimensionales, aunque solo sean directamente detectables las 3 dimensiones espaciales de nuestra experiencia vulgar. Distorsiones varias del vacío hacia esas direcciones inimaginables explicarían las diversas fuerzas que a su vez son indistinguibles de las energías y partículas que las actualizan en cada caso. Casi puede sugerirse que la única realidad material básica es el espacio-tiempo del vacío físico, arrugado levemente en campos de fuerza e intensamente deformado en remolinos invisibles que aparecen como partículas, incluso con la producción espontánea y continua de pares virtuales que modifican los niveles de energía de un átomo, efecto Lambda. Bueno, esto debería explicarlo un físico, yo no soy física, ¿no? Pero creo que es razonablemente claro, ¿no? Por último, lo único que parece salvarse de nuestra concepción original es la capacidad de actuar por medio de alguna de las 4 fuerzas aceptadas por la física, ¿no? Tal actividad puede no ejercerse, pero existe la posibilidad de hacerlo como la característica que define a la materia, sea en una estrella, en nuestro cuerpo o en el mismo espacio vacío. Ciertamente es difícil entender a la materia. Una pregunta que los materialistas sería bueno que nos respondan, ¿no? Si todo es materia y ellos que nos explique qué es la materia, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y no debemos negar con facilidad la posibilidad de que por concesión divina se comporte en niveles macroscópicos como vemos lo hace en nuestros laboratorios a nivel de lo increíblemente pequeño. Y esto es aplicable al cuerpo resucitado. O sea, Dios que ha hecho la materia puede en algunos momentos conceder que en niveles macroscópicos se comporte como lo hace en laboratorios a nivel de lo increíblemente pequeño. El Catecismo de la Iglesia Católica, como en este texto de filosofía, tiene muy poco. Está moviéndose entre la teología católica y lo que la astrofísica actual, la imagen que la astrofísica actual proporciona acerca de la materia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en especial en los números 638 a 644, insiste en el carácter histórico y objetivo del hecho de la resurrección de Cristo. O sea, esto no ha sido un invento, una metáfora, una historieta para transmitir un concepto. No. Jesucristo era una persona humana, murió, el tercer día de haber muerto resucitó. Y estuvo con un montón de gente. Y actuó como cualquier otro. Comía, bebía, hablaba, se le podía tocar. O sea, no es algo que se le ha ocurrido a alguien, que alguien ha imaginado o a alguien ha... Es un acontecimiento histórico. Claro, la comprensión profunda de eso desborda la historia, ¿no? Pero... Y sabemos que ha resucitado de la misma manera que sabemos que existió Poncio Pilato o que existió Alejandro Magno, ¿no? Por testimonios de personas creíbles, testimonios creíbles de personas creíbles. O sea, las razones por las que podemos saber que esto es así y que de otra manera son razones de una ciencia determinada que se llama historia. Es la historia la que los historiadores que deben decir si esto fue así o no. De la misma manera que son los historiadores que pueden decir, bueno, este texto es de Platón o es de Aristóteles. O Sócrates existió o Sócrates no existió. Es un personaje inventado por Platón. Y en el número 645 apunta a la transformación que cambia el modo de existir del cuerpo del Señor. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Es sobre
como vimos la semana pasada, Jesucristo ascendió a los cielos. O sea, está ahora físicamente, corpóreamente presente en el cielo. También está sacramentalmente presente en la Eucaristía, o sea, en muchos sitios. Está su cuerpo. Total, toda su persona, ¿no? ¿Cómo es esto? No lo sé, ¿no? Esto es lo que afirma la doctrina católica, ¿no? Es soberanamente libre de aparecer como quiere. Bueno, cada vez que un sacerdote pronuncia la fórmula de la consagración, queriendo consagrar, pues ahí aparece Jesucristo, ¿no? Pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Participa de la vida divina en el estado de la gloria, de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. En los números 988 y siguientes se habla de nuestra resurrección. Es una de las tesis centrales del cristianismo. El cristianismo, la Iglesia Católica propone unas cuantas tesis, no son muchas, ¿no? Están resumidas en el credo, ¿no? Hay versiones más cortas, versiones más largas, ¿no? Y una de las principales es, claro, las centrales son las que muestran lo que Dios ha dicho de sí mismo. Ha dicho que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por tanto que son tres personas. Lo del monoteísmo, en el caso del cristianismo, es una cosa bastante menor, ¿no? Lo importante es que hay tres personas divinas. Suena a politeísmo. No es politeísmo porque es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Qué es más importante? ¿Que es un solo Dios o que son tres personas? Es una familia, que decía Juan Pablo II, ¿no? Pero desde el punto de vista nuestro, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver que nos han amado y han decidido que cada uno de nosotros existamos libremente, sin tener ninguna necesidad de que nosotros existamos, y que estamos llamados a resucitar. Y eso sí que nos afecta, ¿no? Porque resucitaremos, ¿no? O sea, el futuro transhistórico del ser humano no son como los angelitos estos que pintan en las nubecitas tocando el arpa, ¿no? Ese no es. El cielo cristiano será nosotros comiendo tortilla de patatas, que a mí me gusta mucho, o ceviche, tomando cerveza, jugando a fútbol y pegándole un codazo al otro para que quitarle la pelota, ¿no? O sea, nuestra existencia será corpórea. ¿Esto quiere decir que no vamos a morir? Sí, vamos a morir. Y después seremos resucitados. Jesucristo resucitó, nosotros seremos resucitados. El credo cristiano culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. O sea, esto es una cuestión fundamental. O sea, el estado de muerte nuestra no es definitivo. Podremos volver a abrazar a nuestros padres, a nuestros amigos. Dios quiera que en el cielo. En el infierno no sé si habrá abrazos, no, creo que no, pero en el cielo desde luego que sí, ¿no? La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal. Habrá este estado hasta que llegue la resurrección, pero ese estado de vida no corpórea es transitorio, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. O sea, cada uno seremos resucitados con nuestro cuerpo. Pero como contraposición, leemos en el número 996, desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. Claro, bueno, los primeros discípulos cuando empiezan a explicar lo que han sido invitados a explicar, pues claro, no es fácil explicar estas cosas y produce bastante, sí, pero esto de dónde sale, ¿no? Es tan increíble que no se le puede haber ocurrido a nadie. Si Dios no da a conocer esto no se le podría haber ocurrido a nadie. Cuando uno mira el conjunto de las enseñanzas cristianas y el contexto en el que empiezan a difundirlas y quiénes las difunden, entonces esto no tiene explicación humana, ¿no? Bien, pero bueno.
desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de forma espiritual. Esto lo aceptan muchísimas culturas y personas, ¿no? Y, bueno, los grandes filósofos griegos pues sostenían que el ser humano sobrevive a la muerte, ¿no? De qué modo, pues bueno, el alma espiritual. Pues. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Esto lo escuchará Aristóteles o Platón y Platón todavía, que considera que el cuerpo es la cárcel del alma, o sea, es una tumba, es algo, mejor me lo quito de encima. Dice que, ¿qué está diciendo usted? Está loco, ¿no? La respuesta a esta pregunta en los números siguientes acentúa nuestra asimilación a Cristo y afirma la universalidad de la resurrección, que es todos resucitaremos, no solo algunos. También en el cielo estarán con su cuerpo. En el cielo estaremos, Dios lo quiera, con nuestro cuerpo. Y en el infierno, Dios no lo quiera, los que estén en el infierno también estarán con su cuerpo, ¿no? Con sus connotaciones de estado definitivo, o sea, ya no se volverá a morir al fin de los tiempos, pero con premio o castigo según el proceder individual durante la vida en la tierra. O sea, esta vida, bueno, en la vez pasada hablamos de algo de la reencarnación y demás, esta vida es seria, o sea, no da igual. Y se admite que el cómo sobrepasa nuestra imaginación y entendimiento. O sea, ¿cómo va a suceder esto? Pues, ¿por qué lo sabemos? Porque esto es un mensaje que procede de quien lo sabe y que no puede engañarnos, que es Dios. No es accesible más que en la fe. Estos son tesis teológicas. La filosofía no puede... Yo sé, creo que en la historia de todo el pensamiento filosófico y científico, a nadie le ha ocurrido sostener que se puede concluir racionalmente, sin datos revelados, pues que resucitaremos, ¿no? Entre otras cosas, pues tampoco sabemos de nadie que haya resucitado, ¿no? Bueno, algunos sí han sido resucitados y Jesucristo resucitó, pero volvieron a morir y ya y no hemos visto a nadie. Mi padre decía, no sé de nadie que haya vuelto después de morir, ¿no? Raúl, ¿quieres preguntar algo? Sí, Manolo, con respecto a lo de la resurrección, yo siempre he entendido que la resurrección era espiritual, pero ahora mencionaste que también era eh, corpórea, al menos eso fue lo que entendí. Y eh, con esa tesis yo no puedo evitar pensar en el cielo como un espacio. El cielo será un espacio físico. Como un espacio físico. ¿Es correcto decir que el cielo es un espacio físico? Bueno, es un espacio, será un nuevo mundo, ¿no? Será el mundo transformado, pero tendremos cuerpo y los cuerpos requieren un suelo. Ahora nuestros cuerpos tendrán propiedades gloriosas, parecidas a las que se han indicado sobre el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Pero ejerceremos todas las actividades que puede ejercer un cuerpo. O sea, por eso he mencionado el ejemplo de jugar futbito, de abrazar, de comer, de beber. Esas actividades serán muy importantes y, desde luego, bastante gratificantes en el cielo. No serán las más gratificantes. Pues las más gratificantes serán relaciones de amor y contemplación a personas humanas y a Dios. Eso será mucho más gratificante, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Yo puedo estar disfrutando de un banquete porque estoy con las personas a las que quiero, porque estoy teniendo una tertulia muy interesante y porque estoy comiéndome unas cosas fantásticas, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Las cosas fantásticas que me estoy comiendo o el cariño que estoy experimentando con estas personas o lo interesante desde el punto de vista del contenido de la tertulia? Bueno, probablemente a una
Una persona sabia, pues, distingue que lo más importante ahí son las relaciones de cariño con las personas con las que estoy cenando, almorzando o cenando. Por ejemplo, estamos celebrando un cumpleaños, etc. Eso quita importancia a lo gratificante que puede ser la comida. Bueno, no le quita importancia. La comida, si es suculenta y demás, produce mucha gratificación. Ahora bien, la otra gratificación es mayor, es distinta y no son incompatibles. En esta vida a veces hay incompatibilidades, ¿no? En el cielo disfrutaremos en todos los órdenes de nuestro ser, también en el corpóreo, ¿no? Estaremos con cuerpo. Porque Pero otro cuerpo se refiere. no, el mismo cuerpo. Lo que pasa es que no tendrá el sobrepeso que tiene el mío. Y no sé, estaré mejorado, ¿no? Si podemos, ¿no? Claro. Pues no estaremos expuestos afectados por enfermedades, etcétera, ¿no? Será un cuerpo perfecto, pero el propio, no con las imperfecciones que tienen nuestros cuerpos ahora, ¿no? Entonces, o sea, seremos reconocibles, ¿no? Probablemente cuando nos veamos nos dirán, ¡ah, eres tú! Pero, oye, ¿cómo has cambiado, pelona? No, mejor, te has mejorado. Esta mañana he tenido charla informativa del MGO y ha asistido una antigua alumna del MEDES del año 2003-2005, pero no puso video, ¿no? Entonces no la he visto. Le dije, ¿tú eres la que estaba en banca? Y dice, sí, pero he cambiado mucho. Y dije, bueno, no la he visto, ¿no? Creo que no la veo desde hace un montón de años. Será nuestro cuerpo glorioso, o sea, perfecto. Ahora nadie puede presumir de cuerpo perfecto, ¿no? Bueno, algunos presumen y tienen cuerpos muy esculturales, ¿no? Pero eso es bastante precario, ¿no? Es como... El otro día vi una persona pues, que hacía, no sé si era fisiculturista, además tenía un cuerpo, pero a los 2 o 3 meses una enfermedad lo había machacado. Y el corpóreo tiene esos... A diferencia de lo intelectual, de lo cognoscitivo, que es mucho más estable, lo biológico es precario, ¿no? Esto es un tema central en la doctrina cristiana, la resurrección de los cuerpos. Esto lo suele estudiar la teología entonces sobrenatural. Sí, esto está en el catecismo, está leyendo puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Yeah, El okay. catecismo, la primera parte trata del credo, entonces va comentando y explicando cada uno de los artículos del credo, y uno de los artículos finales es la resurrección de los cuerpos y la vida eterna, la vida futura. No es neto el término, resurrección. No es como si, no es una manera de hablar. Está muerto el cuerpo, es decir, está, bueno, pues la persona asumirá, o Dios hará que cada uno de nosotros reasuma la materia con la que constituimos un cuerpo, ¿no? Filosóficamente se puede entender que la muerte es una pérdida de control. La materia con la que la persona organiza un cuerpo escapa del control de la persona. Entonces, la persona deja de vivificar esa materia constituyendo un cuerpo, entonces muere. Entonces ya el principio unificador que había antes, que era la persona, la vida, el alma, como ya no está presente, se le escapa la materia con la que constituye un cuerpo, pues esa materia ya no es un cuerpo humano. Es un cadáver, pero eso ya no es un cuerpo humano. Ya no está vivo. Ya no hay un ser vivo. Hay muchos, porque pueden aparecer bacterias o qué sé yo, ¿no? Eso se empieza a descomponer. Se descompone porque no hay un principio componedor. Porque el principio componedor ya no está. Entonces, lo compuesto se escapó del control del principio componedor. El principio componedor es el elemento vivificador, es la psique que diría Aristóteles, el alma, que es lo que dice Aristóteles, el principio vital. Lo que constituye a un cuerpo
en cuerpo vivo, lo que constituye la materia en cuerpo vivo. Esto pasa con un rosal o con una plata de patata, pasa con un delfín y pasa con el cuerpo humano. Entonces, ¿la muerte en qué consiste? Una pérdida de control. ¿A qué se debe? No lo sabe nadie, ¿no? No lo sabe ningún filósofo ni científico. La revelación judeocristiana dice que se debe, no debía ser así, pero se debe a un castigo, fruto del pecado de Adán y Eva, ¿no? Fruto del pecado original. Pero no tendría por qué ser así, porque efectivamente Heidegger dice que el ser humano es un ser para la muerte, pero bueno, si vamos a morir, pues sabemos que vamos a morir, pero no tendríamos por qué morir, porque no tenemos que morir, si estamos hechos para vivir. Bueno, la muerte no tiene respuesta definitiva en el cristianismo, porque la respuesta definitiva la tiene la vida. Dios nos va a resucitar y quiere que vivamos con Él eternamente con nuestro cuerpo, porque somos hombres, no somos ángeles. Y esto es un tema crucial en el cristianismo y además es una verdad muy esperanzadora, ¿no? Porque la promesa es bien potente, ¿no? O sea, yo voy a poder volver a dar un abrazo a mis padres, ¿no? A mis abuelas, a mis tías, tíos, a alguna prima que tengo fallecida, amigos, profesores, etc. Pues a los que les tengo bastante aprecio y agradecimiento, pues podré volver a conversar con ellos, a darles un abrazo, a tomar un vino o unas cervezas, ¿no? Podré volver a jugar futbito, yo que te compré los zapatillas hace tiempo. Claro, si uno no considera el mensaje revelado por Dios, por Jesucristo, dice, ¿esto de dónde lo sacan los cristianos? Bueno, lo saca de que Dios nos lo ha dicho, ¿no? No es ocurrencia. No es accesible más que en la fe. Nuestros conceptos e imágenes del cuerpo y su proceder se fundan sobre experiencias sensoriales unidas al marco espaciotemporal. No podemos comprender un modo de vida que siempre significa actividad. Sí, es un peculiar tipo de actividad, ¿no? Si no hay un tiempo en que esa actividad se desarrolle. Claro, la vida corpórea. La vida de la persona después de muerta es una vida no corpórea, espiritual. Parecida a la que tienen los ángeles ahora, pero claro, en el caso de las personas humanas, eso es una pérdida, ¿no? No es una liberación, pensaría Platón. Ya te muriste, ya te liberaste de las cadenas de la cárcel corpórea. No. La muerte, ontológicamente, humanamente es mala. La fe nos permite saber que no es un tránsito a una vida nueva y mejor, si uno se salva, ¿no? Pero transitoria porque recuperamos el cuerpo, pero la pérdida del cuerpo no es algo bueno en sí mismo, ¿no? Por eso es comprensible que de miedo, nadie quiere morir, ¿no? Bueno, sé que voy a morir, pero quiero irme al cielo, sí, pero no tengo prisa, espérate que no. A veces uno puede tomar conciencia de que ya es inevitable y próximo, ¿no? Entonces, el otro día escuché a un sacerdote que decía que iba a visitar y a darle la comunión y a escuchar la confesión de una señora que estaba ya muy mayor, ¿no? Y un momento le dijo, bueno señora, yo voy a rezar para que usted se cure y no sé qué y tal. Y le dijo la señora, no hijito, le decía el padrecito, yo ya voy cuesta abajo. Ya como hay un momento que dice, bueno, ya llévame señor cuando quieras. Ya estuvo bien, ¿no? También otro amigo mío decía de un sacerdote que yo también conocía aquí en Lima, que el sacerdote peleaba por cuidar la dieta, no sé qué tal, estaba ya muy mayor, enfermo y tal,
pero trataba, hasta que en un momento dado dijo, ya, como ya bajó la, dice, ya, bueno, para las personas que tienen la fe cristiana, pues no, la proximidad a la muerte no supone desesperanza, ni tristeza, ni... Sí, tristeza porque pierdo a un ser querido, sí, tristeza porque quisiera seguir viviendo en condiciones, pero sí porque queremos que las personas que queremos sigan viviendo, ¿no? Pero esperanzado y alegre, pues porque sabemos que es un tránsito, o sea, que no es una tragedia, ¿no? Y por tanto, se debe estar alegre. Claro, a una persona que no tiene fe, pues puede tomárselo como apagar la luz. Ya se acabó todo. Es el mismo problema que afrontamos al hablar de la vida inmutable de Dios en su eternidad. Dios no cambia, no hay movimiento en Dios, pero sí hay actividad. El movimiento está unido a lo corpóreo, al tiempo y el espacio, pero la actividad. Dios es puro, pero no se mueve. Esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque asociamos la vitalidad con el dinamismo físico, ¿no? Pero el dinamismo físico es indicio de imperfección. No, Aristóteles decía que el movimiento es el acto imperfecto de lo imperfecto, ¿no? Imperfectus imperfecti, ¿no? O sea, lo perfecto no se mueve. Está puro movimiento en Dios, no hay cambio, ¿no? Entonces, las personas fallecidas no están inactivas. Las personas que están en el cielo o en el infierno no están inactivas. Por eso podemos acudir a su intercesión, porque nos escuchan y pueden pedir, pueden querer, siguen amando, siguen conociendo, no sensorialmente, desde luego, o siguen odiando, ¿no? En el caso de los condenados, ¿no? Pero es la ciencia actual la que subraya que el tiempo es un parámetro de la materia, que antes de la gran explosión primitiva no hubo antes, que el tiempo deja de tener sentido en el interior de un agujero negro, y tampoco sabemos realmente entender lo que estas expresiones científicas implican. Aunque el formalismo matemático sea correcto, nos es imposible imaginar la realidad que implican las fórmulas. Volviendo nuestra atención a la parte positiva de la enseñanza cristiana, se nos dice que el cuerpo resucitado de Cristo, modelo y fuerza activa para nuestra propia resurrección, existe fuera del entorno del espacio-tiempo, aunque puede hacerse presente en él la voluntad del Espíritu, como hemos mencionado antes. Sin espacio y tiempo no hay actividad física, ni puede haber desgaste o muerte. No puede haber actividad física, pero sí puede haber actividad no física. Tampoco puede ser la materia ordinaria barrera alguna para ese hacerse espacialmente presente, siempre posible por tratarse aún de un verdadero cuerpo. Los procederes antes descritos de las partículas elementales desafían ya nuestra comprensión científica, aunque están claramente comprobados y son reproducibles a voluntad. Mucho más debe superarnos lo que Dios tiene reservado para los suyos en un modo de existir que no está ceñido a las leyes físicas. Tal vez el único punto que no parece tratarse de modo explícito en el catecismo sea el de la identidad corporal. En el caso de Cristo es obvio que Él quiere probar tal identidad a sus discípulos, con señales inequívocas de las heridas. Lo que hace con Santo Tomás, oye, mete aquí tus dedos en mi costado, pues es bien... A veces decimos, si no lo veo, no lo creo. Bueno, hay que creer, no sé qué tal, aunque no veas. Dice, a Tomás le fue concedido, no solo ver, sino tocar.
Pero él había muerto en el pleno vigor de su humanidad y su cadáver no había sufrido descomposición y alteración drástica. O sea, el cuerpo de Cristo muerto no sufrió descomposición, ¿no? No es lo mismo en el caso de quien muere antes de su pleno desarrollo orgánico, con deformidades congénitas o adquiridas, en la decrepitud de la vejez, con un cuerpo destruido por el fuego o simplemente por el lento deshacerse en la tumba. Ni es tampoco claro el sentido de propiedad con respecto al cuerpo de quienes han tenido trasplantes de órganos o han pasado directa o indirectamente a ser asimilados en parte por otros. Pero es claro que todos los cambios orgánicos en la vida humana, con la sustitución constante de nuevas células y nuevos átomos en todos los órganos, esto también es una cosa bien interesante, ¿no? La composición atómica del cuerpo humano, al cabo de no recuerdo cuánto tiempo, cambia totalmente. Y sin embargo sigue siendo el mismo cuerpo con el paso de los años, ¿no? El otro día colgué en Facebook una foto, dos fotos que me parecen muy significativas de una actriz, Olivia de Havilland, pues cuando tenía, no sé, era joven, estaba en bicicleta, y luego con 106 años, creo que 106, montando en bicicleta. Es la misma persona, con el mismo cuerpo, pero en ambos momentos ese cuerpo no conserva ningún átomo de los que tenía en otro lado, pero sigue siendo el mismo cuerpo. Entonces, lo que hace que un conjunto de átomos sea un cuerpo no son partículas materiales. O sea, lo que hace que una materia sea un cuerpo vivo no es material, porque lo material cambia totalmente. Pero es claro que todos los cambios orgánicos en la vida humana, con la sustitución constante de nuevas células y nuevos átomos en todos los órganos, no impiden que mi cuerpo sea identificado como el mismo desde la niñez hasta la vejez y la muerte. Es mi cuerpo, la estructura material hecha a medida para mi espíritu y bajo su control a lo largo de toda la vida. Mencioné antes que la muerte es precisamente la pérdida de control. Así algunos filósofos lo han visto, ¿no? El identificar como propio un cuerpo compartido, tal vez ya en vida, sugiere problemas en que la física puede también ayudarnos a aclarar ideas. Como queda indicado, las partículas elementales son indistinguibles en nuestros experimentos. No puede decirse que tienen individualidad propia. Todas son intercambiables con energía. Y esta energía permite rehacer partículas semejantes o distintas de las originales. Si aceptamos la idea de un sustrato universal, vacío físico, que no es la nada ontológica, cuyas distorsiones aparecen como partículas o energía, exigir su identificación sería tan impropio como hacerlo con respecto a idénticos remolinos de las mismas gotas de agua en el mismo océano. Y si una célula llevada de mi cuerpo al laboratorio es un animal independiente de mí, pero vuelve a ser parte de mi cuerpo al reintegrarla al organismo, no hay realmente una objeción válida si esa célula o células han sido en algún momento parte de otro cuerpo. Me permite un momento, voy a abrir la ventana porque estoy con mucho calor. Las consideraciones sobre lo que es la materia y su inimaginabilidad de comportamiento pueden también ayudar a nuestra comprensión teológica del misterio de la Eucaristía. Les ruego que apaguen el micrófono si no van a hablar, porque se está metiendo un ruido. Esto es muy interesante, porque los cristianos creemos que en la consagración hecha por un sacerdote del pan y del vino, lo que antes es pan y vino, pues se convierte en cuerpo de Jesucristo y sangre de Jesucristo. O sea, en la misa asistimos al sacrificio incruento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, en separación del cuerpo y la sangre. Nada hay de carácter físico que pueda comprobarse directamente. Por eso no es un milagro en el sentido teológico y apologético.
Pero la afirmación de una presencia simultánea de un cuerpo en diversos lugares, que es lo que se afirma con la Eucaristía. Perdón. Ahora no puedo atenderte, llámame en media hora o manda un mensaje. Gracias. No puedo atenderte ahora. Parece que lo ha entendido, pero no me ha escuchado. Bien. Esto es un tema bastante serio, porque se afirma que Cristo está presente en un trozo de pan y además que está presente en muchos sitios el mismo Cristo, el mismo cuerpo. Pero la afirmación de una presencia simultánea de un cuerpo en diversos lugares, de la compenetración de todo el cuerpo en cada partícula de ese pan sacramental, porque está Cristo presente en cada partícula de pan, digamos en cada molécula de pan. Si se parte por la mitad, pues Jesucristo está en los dos sitios. Por eso en la misa los sacerdotes tienen tantísimo cuidado con cualquier partícula que se pueda caer. Por eso también al comulgar, pues hay que ser consciente de eso, hay que evitar que se caiga cualquier partícula, porque cualquier partícula de pan que se caiga, se está cayendo el cuerpo de Cristo. Pero la afirmación de una presencia simultánea de un cuerpo en diversos lugares, de la compenetración de todo el cuerpo en cada partícula de ese pan sacramental, de su independencia del entorno, no es absurdamente incompatible con el concepto de materia. Uno puede decir, oye, eso choca contra la ciencia física. No, sino una actualización misteriosa de sus más profundas potencialidades descubiertas por la física. O sea, uno de los temas de estos escritos es la compatibilidad y no la oposición, la complementariedad entre lo que la revelación cristiana enseña como que viene de Dios y lo que los seres humanos, con nuestra investigación científica, vamos rascando en la comprensión de la realidad. Si no podemos entenderlo, imaginarlo, podemos aceptarlo con humildad, como aceptamos sin comprenderlo el comportamiento de las partículas en la mecánica cuántica. Lo mismo debe tenerse en cuenta al hablar de los milagros. Ya estamos acabando, pero vamos a acabar con este párrafo. Lo mismo debe tenerse en cuenta al hablar de los milagros de Cristo en la Palestina de hace 2000 años. Hechos visibles, comprobados por testigos sinceros. No tenemos razones para dudar del testimonio que dan, de la verdad de lo que están testificando. Y ofrecidos por Cristo explícitamente como sus credenciales de enviado por Dios, dotado de autoridad y poder divino. O sea, Jesucristo no disimula, ¿no? La transformación de agua en vino, la multiplicación de panes y peces, el caminar sobre las aguas o las curaciones instantáneas muestran que la realidad material es totalmente flexible en manos de su creador, que tiene siempre libertad total para crear o transformar sus estructuras o controlar la función de sus fuerzas. No puede limitarse al creador y conservador de cada átomo o electrón por una supuesta necesidad determinística que exige implícitamente una materia independiente de él, en su continuación de existencia y en su actividad. O sea, la creación no es independiente del creador. Tampoco es científico el decir que todo puede ocurrir por una indeterminación total que excluye un modo de proceder estable para la materia, negando así toda posibilidad de que hecho alguno, por maravilloso que sea, pueda indicar la acción directa de Dios. Además de negar la posibilidad de verdadera ciencia, que exige leyes fijas de proceder para poder predecir y calcular la evolución de un sistema dadas sus condiciones iniciales. Aún en la mecánica cuántica, las probabilidades calculadas según la ecuación de Schrödinger se obtienen con exacta determinación, si bien no puede predecirse el resultado de un experimento concreto. Bueno, vamos a acabar esta página porque aquí acaba el capítulo. No sé si tienen alguna pregunta, pero terminemos.
La totalidad de la obra de Dios forma un conjunto armonioso que refleja la perfección del que es esencialmente verdad, belleza y bien. Estas son notas de Dios. El orden natural se dirige al sobrenatural en un único plan salvífico que eleva a las criaturas al nivel, o quizá lo dejamos porque como vamos de hora, no, llevamos, mejor dejamos unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o comentario y esto ya lo veremos en la próxima jornada. Bueno, ¿alguna pregunta? Ha sido un coloquio de teología, no de filosofía hoy. De teología y algo de física. Bueno, nada a la 1, nada a las 2, como en las subastas. Nada a las 3, pues nada, pues aquí lo dejamos, ¿no? Ha sido un placer. Pues, Guillermo, vaya, Gracias, Manuel. te vas dejando. A ti la cuarentena te va a transformar en el abominable hombre de las nieves, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cuándo te has incorporado?